El primer aspecto es referirnos a esa teoría general del acto administrativo. ¿Qué es lo que nos dice la Ley de Procedimientos Administrativos sobre el acto administrativo? La administración pública puede realizar una multiplicidad de actuaciones en la realidad objetiva. Eso significa que la administración pública puede afectar mis derechos o tutelar mis derechos a través de diferentes manifestaciones. Hay una lista de actuaciones y omisiones administrativas en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Básicamente ahí encontramos que la administración pública puede generar actos administrativos, contratos administrativos, vías de hecho, inactividad material y acciones u omisiones generadoras de responsabilidad patrimonial. Para este caso nos vamos a centrar únicamente en la primera categoría, el acto administrativo. Y para eso nos vamos a referir al artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este artículo es el que va a plantear, digamos, la conceptualización de acto administrativo. Y este concepto ya ha sido acuñado en la jurisprudencia desde hace mucho tiempo de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Este mismo concepto que van a ver en el artículo 21 es el mismo, pero en idéntico sentido que tiene la jurisprudencia contencioso administrativa y que tiene la doctrina iberoamericana del derecho administrativo. Ustedes agarran cualquier tratado de derecho administrativo general, español, colombiano, argentino, y van a encontrar la misma definición. Entonces aquí digamos que existe uniformidad en esta parte del mundo sobre lo que significa un acto administrativo. Y esta uniformidad nos va a permitir solventar problemas prácticos que vamos a ir planteando acá. Bueno, ¿qué dice nuestro artículo 21? Que en primer lugar, un acto administrativo es una declaración unilateral. Es de voluntad, de deseo, de juicio o de valoración, y esta declaración es emitida por la administración pública en ejercicio de una potestad administrativa diferente a la reglamentaria. Bueno, ¿cómo comprender esta figura? En primer lugar, ¿por qué un acto administrativo es una declaración unilateral? Estudiantes, cuando cada uno de nosotros entablamos una relación jurídica con la administración pública, esa relación jurídica es marcada por una desigualdad evidente. Yo como particular me encuentro en una situación de inferioridad, en una situación donde no tengo mayor poder de decisión para definir mi propia situación jurídica. Yo lo que hago es, en cualquier relación jurídica con la administración pública, es someterme a las disposiciones de la ley y a lo que la administración pública pueda decidir en aplicación de la ley. Por ejemplo, si se va a imponer una sanción administrativa en contra de un particular, es la administración pública la que valora la prueba. Es la administración pública la que valora la defensa ejercida por el investigado. Y será la administración pública la que defina si el particular debe ser sancionado o no. Si estamos hablando de un procedimiento administrativo autorizatorio, es la administración la que define si yo cumplo o no los requisitos que la ley señala para otorgarme la autorización. Y será la administración la que defina si debe otorgarme la autorización solicitada o no. Entonces, la unilateralidad es un término que significa que la administración pública decide mi situación jurídica sin la consideración de mi voluntad. La administración no me va a preguntar si estoy de acuerdo o no con la imposición de la multa.
Esto no significa que no me va a escuchar para mi ejercicio del derecho de defensa. Claro que me va a escuchar, pero la imposición de la multa es una decisión que surge unilateralmente en el juicio de la administración. Si me va a otorgar el permiso o no, no me va a considerar si estoy de acuerdo o no. Y el caso más evidente es el tema de la expropiación, la potestad administrativa expropiatoria, el poder que tiene la administración pública para poder despojarme de la propiedad que yo tengo sobre determinado bien en aras del interés público. La expropiación procede para despojar a un particular del derecho de dominio sobre un bien con el objetivo de que dicho bien sea afecto al interés público y dicho bien sea destinado para una obra o desarrollo material que favorezca el interés público. Creo que el ejemplo más evidente que ocurre en El Salvador es expropiar un inmueble para la construcción de una carretera, porque por ahí va a pasar una carretera. Si no, fíjense ustedes, cuando vayan para el Puerto de la Libertad y todas las playas que están por ahí, la ampliación de la carretera, pero se nota muy claramente en cierta parte de la carretera. Esa ampliación implicó cercenar parte de una montaña. Y si ustedes lo notan, habrán casas que quedaron justo al límite de donde va la carretera. Casas que hace tiempo la carretera les quedaba 20 metros a 10 metros, pues ahora no. La casa quedó justo al límite. ¿Cómo fue posible que la administración tomara posesión de ese inmueble y pudiera construir? Pues la expropiación. Ahora, la administración no le va a preguntar al particular, ¿estás de acuerdo con la expropiación o no? Simplemente le va a notificar, vamos a expropiarte el inmueble. Y aquí hay un acto administrativo que declara de interés público este inmueble. La administración no le va a preguntar al particular si quiere vender el inmueble o no. Le va a decir, vas a vender el inmueble. Tampoco la administración le va a preguntar al particular, mira, qué valor o qué cantidad de dinero le vas a poner al inmueble. La administración hace un valúo unilateralmente y establece el valor del inmueble, claro, sobre criterios de justicia y equidad, pero quien termina estableciendo el valor del inmueble es la administración. Y luego, si el particular no quiere abandonar el inmueble, la fuerza pública lo va a sacar y se va a construir la obra. Le guste o no le guste. Y luego, si el particular no quiere recibir el dinero, se lo van a dejar en consignación en algún tribunal. Esto es lo que denominamos expropiación forzosa. Y aquí quiero traer esto a colación porque aquí se nota más claramente el carácter de unilateralidad de una declaración de la administración pública. El acto administrativo de expropiación, como cualquier acto administrativo, es unilateral. ¿Por qué? Decíamos, el particular está en una relación de desigualdad. ¿Y por qué la administración está sobre el particular? No porque materialmente o automáticamente así deba ser, sino porque la Constitución coloca a la administración pública como la protectora del interés general, del interés público, y el interés público tiene supremacía sobre el interés particular. Eso lo van a ver disgregado en la cantidad de artículos que hay en nuestra Constitución. Para el caso de la expropiación, ustedes saben perfectamente que la Constitución establece que la propiedad privada está limitada o afecta al interés público. Entonces, notemos algo. ¿Por qué la administración justifica esa unilateralidad? Porque la administración representa el interés público. Ahora, claro que la administración debe respetar la ley al actuar. Debe respetar el principio de legalidad en primer término. Y el particular, aunque únicamente sea destinatario de esa unilateralidad, el particular puede generar acciones para que la administración respete ese principio de legalidad. Bueno, entonces digamos que la primera conclusión sería: un acto administrativo, en primer término, es una declaración unilateral por las razones que acabo de expresar. En segundo lugar, el artículo 21 nos señala que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad.
o de deseo. Y esto se traduce en algo muy sencillo: voluntad o deseo en una sola palabra: orden. Un acto administrativo es una orden. Por medio de un acto administrativo nos pueden despedir de un puesto de trabajo. Es una orden. Por medio de un acto administrativo nos pueden contratar en un cargo público. Es una orden. Por medio de un acto administrativo nos pueden decomisar productos, cerrar un establecimiento, otorgar un permiso, otorgar una licencia, suspenderme del cargo, cobrarme impuestos, tasas o contribuciones especiales. Es decir, un acto administrativo por regla general va a implicar una orden que tiene por objeto modificar mi situación jurídica. Noten algo: esa orden administrativa puede favorecer mis derechos, porque me pueden contratar, porque me pueden devolver una cantidad de dinero, porque la orden administrativa consiste en otorgarme un permiso. Pero también la orden administrativa puede ser en perjuicio de mis derechos y libertades. Una orden administrativa, en los ejemplos que he señalado, puede ser afectar mi patrimonio, afectar mi derecho a ejercer actividad comercial, afectar mis libertades en general. Entonces, esa es la conclusión a la que podemos llegar en este momento. Los actos administrativos son órdenes que en aplicación de la ley pueden generar dos cosas: pueden favorecer mis derechos o tutelar mis derechos, o también pueden restringirlos. Es como en el ejemplo, digamos, clásico para ustedes sería: en determinado momento de su vida van a tener que comparecer a la Corte Suprema de Justicia a solicitar en un procedimiento administrativo que los autoricen como abogados de la República. Usted va a iniciar un procedimiento administrativo. ¿Y cuál es la declaración unilateral de voluntad o deseo que espera? Que la Corte Suprema de Justicia le diga: usted está autorizado, favorable a sus intereses. Pero claro, el acto administrativo puede ser desfavorable. Al final, la Corte podría decidir: se deniega la autorización requerida o solicitada por el licenciado fulanito porque no cumple los requisitos relativos a tal cosa. Entonces, digamos que están esas dos aristas que en el derecho administrativo, en la clasificación de actos administrativos, se conocen como actos administrativos favorables o actos administrativos desfavorables. Luego, el artículo también refirió que estas declaraciones unilaterales no son solo de voluntad, de deseo, sino de juicio o valoración también. ¿Y a qué nos referimos con estas palabras juicio o valoración? Bueno, prácticamente a que la administración pública, por medio de actos administrativos, analiza situaciones jurídicas, las estudia, las valora. Un acto administrativo puede ser no una orden como tal, sino simple y llanamente una valoración. ¿Cuál podría ser el ejemplo? En un procedimiento de selección del contratista, donde es necesario establecer de muchas ofertas que se presentan para contratar con la administración pública cuál es la mejor oferta, hay una entidad que, a la luz de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se denomina Comisión Evaluadora de Ofertas. Esa Comisión Evaluadora de Ofertas es un organismo administrativo que se encarga de valorar ofertas y de establecer cuál de todas las presentadas es la económica y técnicamente más adecuada para la administración. Esa comisión evaluadora de ofertas va a emitir un acto administrativo, pero ese acto administrativo es simplemente de valoración. La comisión valora cuál es la mejor oferta, pero no toma la decisión. Para aquellos que están en Derecho Administrativo 2, saben perfectamente que tomar la decisión relativa a con quién contratar corresponde al titular de la institución pública, no a la comisión evaluadora de ofertas. Pero este es un ejemplo válido
para señalar que la administración pública, por medio de actos administrativos, no solo toma decisiones, sino que también se puede limitar a valorar situaciones tales. Esta valoración puede darse en un procedimiento sancionador, porque se valora prueba de cargo y prueba de descargo en relación a la culpabilidad de alguien. Esta valoración puede ser en un procedimiento autorizatorio, porque se valora si una persona que está pidiendo un permiso para operar en un establecimiento comercial cumple los requisitos o no los cumple. Bueno, y luego el artículo 21 también se refirió a que un acto administrativo es una declaración unilateral de conocimiento. No está en la diapositiva, pero es algo que deben traer a colación y está en el artículo 21. Es un acto, es una declaración unilateral de conocimiento. Y esta frasecita, conocimiento, implica una sola cosa: actos de comunicación. Cada vez que la administración pública realiza un acto de comunicación, eso es un acto administrativo. Por ejemplo, lo común, lo ordinario es notificaciones. Una notificación implica un acto administrativo porque se le está dando a conocer a una persona determinada decisión. Por otra parte, existen actos de comunicación más especializados. Y retomando el tema de un procedimiento de selección del contratista, en los periódicos aparecen convocatorias para participar en procedimientos de contratación pública. Ahora tenemos una nueva ley de compras públicas que regulará esta misma estructura, ¿no?, de convocatorias, y estas convocatorias se hacen en periódicos, se hacen en una página web de compras públicas y se pueden incluso hacer en plataformas a nivel internacional. En todo caso, estudiantes, se trata de actos de comunicación y de convocatoria, que también pueden identificarse como actos administrativos. Pasando al siguiente eslabón de esta estructura del acto administrativo, encontramos algo que aparentemente es básico, pero va a tener repercusiones muy interesantes. El elemento siguiente es comprender que estas declaraciones unilaterales de voluntad, juicio, valoración o conocimiento son emitidas por la administración pública. Y alguien podría decir, bueno, eso es obvio, ¿no? Es la administración pública la que emite actos administrativos. Sin embargo, la práctica nos va a presentar excepciones, es decir, excepciones relativas a que muchas veces esta idea tan básica no se comprende por parte de ciertos profesionales del derecho. Por ejemplo, en mi experiencia, me he encontrado con demandas que han identificado que una decisión de un concesionario es un acto administrativo, así como lo escuchan. Pero una actuación de un concesionario, por definición, no es un acto administrativo. Un concesionario es un particular sin ninguna potestad administrativa que se le haya atribuido y que pueda ejercer. Un concesionario es un simple particular al que se le ha concedido la prestación material de un servicio público. Pero el control, regulación, vigilancia y sanción de ese servicio público lo posee la administración. Entonces, claro, la administración pública tiene una gama de potestades. Potestades que le ha conferido la ley de manera expresa, y solamente un servidor público, un funcionario público, solamente él puede emitir un acto administrativo. Un particular jamás podrá emitir un acto administrativo. También me he encontrado con casos en los que se ha dicho, mire, un concesionario puede ser responsable de una vía de hecho. Entonces, la pregunta sería, ok, ¿y cuál es el acto administrativo que puede emitir el concesionario para no incurrir en esa vía de hecho? Entonces, aquí es muy importante tener clara esta regla tan básica relativa a que solo entidades, organismos o autoridades que pertenecen a la administración pública pueden emitir actos administrativos.
Para finalizar, debemos entender algo, y el último eslabón del concepto de acto administrativo. Para finalizar, la administración pública tiene muchísimas potestades, muchísimas. Potestad autorizatoria, potestad expropiatoria, potestad sancionadora, la potestad de ordenamiento territorial, eh, la potestad fiscalizadora. Tiene una gama de potestades. Y vamos a incluir una, la potestad normativa o reglamentaria. Ya todos ustedes conocen que la potestad normativa o reglamentaria es el poder que tienen las instituciones públicas para crear leyes materiales, es decir, normas jurídicas infralegales. En otras palabras, normas jurídicas que están abajo de la ley secundaria. Por lo tanto, las instituciones públicas pueden crear reglamentos, ordenanzas, reglamentos locales, instructivos, circulares, normas técnicas y cualquier otra norma jurídica con rango de ley material. En resumen, potestad normativa o reglamentaria es crear normas materiales. Ahora, el artículo 21 nos dice en su parte final, un acto administrativo es producto de cualquier potestad administrativa menos de la reglamentaria. Menos de la reglamentaria. ¿Y cómo comprender esto? Bueno, hay un elemento característico del acto administrativo. El acto administrativo es singular. Esa es una de sus principales características. El acto administrativo es singular. Por lo tanto, un acto administrativo está dirigido a una persona específica o a un grupo de personas específicas. Las podemos identificar plenamente y podemos establecer cuál es su situación jurídica particular. Si nos vamos a los ejemplos, un acto administrativo sancionador, una multa de tránsito. Usted toma en sus manos una esquela de tránsito y nota ese carácter singular. En la esquela de tránsito va a encontrar el nombre y apellidos de la persona infractora, va a encontrar su número de DUI, número de licencia, el vehículo que conducía, la placa del vehículo, la infracción que ha cometido, el lugar donde la cometió, la consecuencia jurídica. Es decir, más singular no puede ser. Un acto administrativo autorizatorio se va a encontrar en una resolución que autoriza a un establecimiento comercial, por ejemplo, quién es la persona titular, cuál es el número de cuenta de contribuyente, dónde está ubicado el establecimiento comercial, cuál es el monto que debe pagar por operar. Bueno, más singular no puede ser. Siempre va a encontrar a la persona, tiene que relacionar el NIT, bueno, etcétera, que ahora está homologado con el DUI. Pero bueno, el tema es, y la reglamentaria, cuando la aplica la administración pública, genera actuaciones singulares. La respuesta es no, porque un reglamento, una ordenanza, una circular, instructivos, normas técnicas, decretos ejecutivos, no son singulares. Son ordenamientos jurídicos, son cuerpos legales compuestos de una cantidad de artículos cuya característica es totalmente inversa. Las normas jurídicas, los ordenamientos jurídicos son generales. Entonces, ¿a quién le es aplicable el Reglamento General de Tránsito? A una generalidad. ¿A quién le es aplicable la ordenanza reguladora de tasas municipales de tal municipio? A una generalidad de ese municipio. Ya, entonces, por eso el artículo 21 dijo, miren, un acto administrativo puede ser producto de cualquier potestad. La administración puede aplicar cualquier potestad y va a generar un acto administrativo. Potestad expropiatoria, acto administrativo expropiatorio. Potestad tributaria, acto administrativo tributario. Potestad autorizatoria, acto administrativo autorizatorio. Pero dijo el artículo, momento,
cuando la administración pública ejerza la potestad normativa o reglamentaria, ahí no hay acto administrativo alguno. Lo que se va a generar es un ordenamiento jurídico, bueno, llámese decreto ejecutivo, ordenanza, instructivo, circular, norma técnica, con el carácter de ordenamiento de efectos generales. De ahí la diferencia que hace el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Claro, vamos a cerrar esta parte estableciendo que sobre la base de esta conceptualización se ha acuñado en la doctrina y luego se ha retomado para la jurisprudencia salvadoreña esta categoría que conocemos, cadena de legalidad del acto administrativo. ¿Qué es la cadena de legalidad del acto administrativo? Simplemente es la idea relativa a que un acto administrativo debe cumplir ciertos presupuestos para ser válido. Esta es una idea muy general, pero un acto administrativo, para que sea válido, para que yo pueda entender que es conforme a derecho y por lo tanto hay obligación de ejecutarlo, debe cumplir ciertas características. La primera sería: todo acto administrativo debe ser producto de una potestad administrativa atribuida a un funcionario público. Ustedes ya saben que esa potestad administrativa puede ser cualquiera, menos la reglamentaria. Y luego, esta potestad que ha ejercido el funcionario público debe estar reconocida en la ley, pero no en cualquier ley. Pues nosotros comprendemos la diferencia entre ley formal y ley material. Y las potestades administrativas, sobre la base del principio de reserva de ley, solamente pueden reconocerse y consignarse en leyes secundarias. Entonces, esa es la cadena de legalidad del acto administrativo. La idea de que todo acto administrativo se presume válido y eficaz si éste proviene de una potestad administrativa ejercida por un funcionario público y dicha potestad está reconocida expresamente en la ley secundaria. Esos tres elementos van a servir en muchos casos de la jurisprudencia para solventar situaciones jurídicas devenidas en conflicto. Bueno, ahí tenemos lo que es la conceptualización del acto administrativo, los ejemplos que hemos planteado. Y como lo decía, hay actos administrativos que van a favorecer nuestros intereses y habrán actos administrativos que van a afectar nuestros intereses. Ahí tenemos una lista de ejemplos para ustedes, a pesar que yo en la explicación ya he ido matizando muchos ejemplos para cada uno de los aspectos del concepto acto administrativo. Pero para recordarlo, actos administrativos favorables pueden ser autorizaciones, permisos, adjudicaciones, devoluciones que la administración pública ordena a mi favor. Si yo he sido sometido a un procedimiento sancionador y me están acusando de cometer una infracción administrativa, un acto favorable puede ser que la administración pública establezca que yo no soy responsable de la infracción que se me atribuye. Y no pierdan de vista algo: todo registro público en El Salvador implica la aplicación del derecho administrativo. El registro de comercio, el registro de la propiedad, raíz e hipotecas, el registro del estado familiar. Siempre que un servidor público de estos registros me inscribe un acto o contrato, se está materializando el derecho administrativo y se está emitiendo un acto administrativo favorable. Por eso decimos que las inscripciones registrales implican actos administrativos favorables. Actos administrativos que pueden afectar nuestros derechos, pues encontramos las sanciones de diversa naturaleza, ¿no? Aquí podemos hablar de multas, cierre de establecimientos, suspensión de actividades, decomiso de productos, destrucción de productos, revocación de licencias, permisos y autorizaciones, despidos, suspensiones del cargo sin goce de sueldo,
amonestaciones verbales y escritas, postergación del derecho de ascenso, incluso a nivel laboral y bajo ciertos regímenes especiales, como ustedes saben, como el policial, como el de la Fuerza Armada, como el régimen de los custodios de centros penales, a nivel laboral o de relaciones laborales públicas, podemos encontrar sanciones administrativas como el arresto regulado, por ejemplo, uno de los clásicos ejemplos es el arresto regulado en la ley disciplinaria policial. Arresto como sanción administrativa y reconocido como sanción administrativa en el artículo 14 de la Constitución. Bueno, también podemos encontrar como actos desfavorables la denegación de cualquier permiso, licencia o autorización, la restricción de derechos y libertades en general y la imposición de cargas. Y usted sabe que cuando una institución pública a nivel local, entiéndase Departamento de Cuentas Corrientes o Departamento Tributario de la Alcaldía, o a nivel nacional, entienda usted Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, le ordena pagar impuestos, tasas o contribuciones especiales, esos son actos administrativos desfavorables porque afectan mis intereses patrimoniales o económicos, ¿no? Y luego encontramos las famosas expropiaciones y la denegación de peticiones en general. Yo puedo pedir a la administración pública algo y se me deniega, bueno, puedo tener una denegación como tal, como acto administrativo desfavorable. Bueno, estos serían algunos ejemplos. Creo que hay claridad sobre lo que implicaría un acto administrativo. Ahora corresponde analizar sus elementos de validez. El artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos se ha referido a estos elementos de validez. De 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos y nos ha dicho, miren, todo acto administrativo para que sea conforme a derecho y para que cumpla los estándares del principio de legalidad, debe cumplir todos los requisitos siguientes: competencia, presupuesto de hecho, causa, fin, motivación, procedimiento previo y forma de expresión. Todos estos requisitos son importantes. La competencia, que es la habilitación legal que existe para que determinado funcionario público pueda realizar una acción concreta. El fin, el objetivo de naturaleza pública establecido en la ley para emitir un acto administrativo. Ya sabrán ustedes que si un acto administrativo no cumple el fin público previsto en la ley, se genera un vicio que se denomina desviación de poder. La motivación, que es que en el acto administrativo se debe explicar de forma clara, de forma precisa y comprensible cuáles son las razones de hecho, las razones de derecho y los fundamentos probatorios para adoptar determinada decisión. El procedimiento previo, que es un elemento que a rango constitucional lo encontramos en el artículo 11 de nuestra norma primaria, pero quiero dar relevancia al último elemento, que es la forma de expresión, estudiantes. El artículo 22 estableció que los actos administrativos tienen como elemento de validez la forma de expresión. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Por regla general, por regla muy general, los actos administrativos surgen o se manifiestan en la realidad objetiva de forma escrita. Hay un principio de constancia material de los actos administrativos reconocido desde siempre, que implica que los actos administrativos deben constar de forma escrita, pero además la Ley de Procedimientos Administrativos, que aprovecho que la tengo acá y lo proyecto para todos ustedes, la Ley de Procedimientos Administrativos adelante en el artículo 24 establece esa obligación de que los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito. Pero a continuación, el artículo reconoce algo y dice,
Miren, un acto administrativo debe constar por escrito cuando su naturaleza o circunstancias no exijan o permitan otra forma de expresión o constancia. Esto nos permite afirmar algo. Un acto administrativo no solamente puede expresarse de forma escrita. Lo normal es que si me despiden, yo reciba un documento de 5, 10, 15, 20 páginas donde se me explique por qué me están despidiendo y al final ese documento va a contener una orden administrativa concreta. Se me va a decir por todo lo que se le ha explicado en las páginas anteriores, procede para su persona el despido del cargo. Yo lo voy a leer y voy a notar que ese acto administrativo, ese documento escrito, tiene ciertas características como un encabezado, un cuerpo argumentativo donde se me explican razones jurídicas, razones de hecho y razones de derecho, y una conclusión. Y me voy a dar cuenta que al final de ese documento escrito hay firmas. Esas firmas o esa firma que vamos a encontrar ahí es del funcionario público competente, del funcionario responsable de tomar la decisión. Claro, eso es lo normal y yo me voy a encontrar actos administrativos escritos desde los más sencillos, que pueden constar en una página, que pueden constar en media página o en una simple boleta, hasta actos administrativos más complejos de 20, 40, 60 páginas. Un acto administrativo que puede constar, por ejemplo, en 5 líneas, en una paginita de con 5 líneas es la autorización de abogado. Busquen el diario oficial en cualquiera, porque en todos los diarios oficiales hay acuerdos de autorización de abogado. La autorización de abogado es de 5 líneas. La Corte Suprema de Justicia en pleno ha verificado el cumplimiento de los requisitos del licenciado tal y por lo tanto lo autoriza para ejercer la abogacía en toda su rama. San Salvador, fecha tal. No hay nada más. Una esquela de tránsito es un acto administrativo. Usted la ve en una paginita y en un formato predeterminado. Pero habrán actos administrativos como actos sancionadores de una comisión del Servicio Civil, de la Dirección General de Impuestos Internos, del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, de la Superintendencia de Competencia, de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, bueno, del Superintendente del Sistema Financiero, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de un consejo municipal, y ese acto sancionador no va a constar en una página, va a constar en 5, 10, 15 páginas o más. Entonces, la idea que quiero transmitirles es, número 1, que la primera forma de expresión de un acto administrativo es la escrita, y que esa forma escrita puede ser desde la más sencilla hasta la más compleja. Pero lo que caracteriza a esa forma escrita es que yo tengo un documento tangible, un documento que puedo palpar con mis sentidos, que lo puedo leer, que lo puedo comprender, que parte de la forma de expresión escrita de nuestras sociedades y que además hay una firma. Hay una firma del funcionario competente. Entonces, ese escrito, ese documento tiene gran trascendencia jurídica en el mundo del derecho, porque ustedes saben que ese documento recibe un nombre. A la luz de las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, ese es un instrumento público. Entonces recuerden lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Los instrumentos públicos son todos aquellos emitidos por notario y también por el funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, una esquela de tránsito es un instrumento público. Un acto administrativo sancionador del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor es un instrumento público. Un recibo de ingreso del Ministerio de Hacienda es un instrumento público. He ahí la trascendencia de esta forma de expresión escrita. Pero la Ley de Procedimientos Administrativos nos dice, miren, también pueden existir otras formas de expresión. Y aquí nos apoyamos de la doctrina en primer lugar.
Y la doctrina desde hace mucho tiempo, y hablo de la doctrina española y hablo de planteamientos de 1950 en los tratados de derecho administrativo español, han reconocido algo que aparentemente acá en El Salvador ha costado aceptar o hay resistencia para ciertas formas de expresión. La doctrina ha dicho, los actos administrativos tienen expresión escrita, pero también pueden tener expresión verbal. Y es que hay decisiones administrativas que cumplen todos estos elementos. Son declaraciones unilaterales de voluntad emitidas por un funcionario público en ejercicio de una potestad administrativa diferente de la reglamentaria, pero no constan por escrito. ¿Y cómo sé que existió una orden para mí? Bueno, me la manifestaron de forma verbal. A veces, en ciertos regímenes administrativos, los actos son verbales. Podemos traer como ejemplos el régimen policial, el régimen laboral o administrativo de los miembros de la Fuerza Armada, de las escuelas militares, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de los custodios de centros penales. Las órdenes muchas veces son verbales, las sanciones son verbales, la restricción de derechos son verbales. Entonces acá, bueno, dentro del régimen de los miembros del cuerpo de agentes metropolitanos, muchas restricciones de derechos o imposiciones de carga son verbales. Ahora la pregunta sería, ¿solo porque la orden administrativa es verbal, deja de ser un acto administrativo? La respuesta es no. Claro que no. Se cumplen todos los requisitos del artículo 21 y además la ley de procedimientos ha reconocido, la ley de procedimientos administrativos ha reconocido, el acto administrativo no solo puede ser escrito, puede tener otras formas de expresión. Además de ser verbal, la doctrina y la jurisprudencia han acuñado, bueno, aquí más la doctrina, que los actos administrativos pueden ser también expresiones o pueden surgir a partir de expresiones corporales o a través de gesticulaciones. Y el ejemplo clásico es que usted va en la carretera manejando un vehículo automotor, identifica adelante un agente de tránsito y el agente de tránsito levanta su mano, conduce su mano hacia la orilla de la calzada y con un silbato le indica que se detenga. Entonces yo creo que para nadie resulta dificultoso comprender que lo que la gente de tránsito está haciendo ahí es, número uno, ejerciendo una potestad administrativa de regulación, vigilancia y control del tráfico. Número dos, que con el gesto de levantar la mano y conducirla hacia su izquierda le ha dicho detenga su vehículo, estaciones. Ahí hay una verdadera declaración unilateral de voluntad emitida por un servidor público ejerciendo una potestad administrativa. Es un acto administrativo. ¿Por qué no lo va a hacer? Ahora, también la doctrina ha dicho, mire, los actos administrativos pueden ser mecánicos o automáticos y pueden valerse de ciertas tecnologías para emitir órdenes. Y ya no va usted en la calzada, sino que va en una de las calles del interior de una ciudad y un semáforo se pone en rojo. Entonces la pregunta sería, ¿hay una orden para que usted para que usted detenga su vehículo? Claro que hay una orden. ¿Y quién le ha dado esa orden? Es que se identifica la orden con una producción mecánica o automática de un aparato. Semáforo en rojo. Entonces la doctrina hasta ahí ha llegado y ha dicho, miren, van a existir dispositivos, van a existir medios por los cuales se va a canalizar una orden administrativa. ¿Quién canaliza esa orden administrativa? ¿Quién es el que ordena o tiene la potestad de ordenamiento del tráfico, del tránsito? Viceministerio de Transporte. Y para eso están estos mecanismos para dar órdenes de parar, de continuar, etcétera. Entonces también la doctrina lo ha dicho así y aunque parezca risible, pero la doctrina reconoce la luz del semáforo en rojo es un acto administrativo. Ahora, para El Salvador, mucho se ha cuestionado que funcionarios públicos ordenan algo
vía Twitter. Sí, eso no es un secreto para nadie. La pregunta de derecho y de derecho administrativo y de rigor sería, ¿esa orden cursada por una plataforma denominada Twitter es un acto administrativo? Bueno, hemos visto órdenes relativas a, se le ordena a tal funcionario público suspender del cargo a fulanito de tal por tal motivo y destinar su salario a los fondos tales. La única pregunta que estoy planteando ¿es un acto administrativo o no lo es? Porque luego vendrán las otras como, ¿es legal ese acto administrativo? ¿Cumple los requisitos? No solo el tema de la forma, sino cumple la competencia, la causa, el fin, la motivación, ¿tiene procedimiento previo? Eso es otra pregunta. Pero la elemental aquí sería, ¿esa orden cursada vía Twitter es un acto administrativo? Y claro, contundentemente la respuesta es sí, claro que lo es. Es una declaración unilateral de voluntad de un funcionario público en ejercicio de una potestad administrativa diferente de la reglamentaria. Note que la ley de procedimientos administrativos consiente diferentes formas de expresión, abre la posibilidad. Luego vendrá el problema de decir, ok, es un acto administrativo, pero ¿es válido? ¿Ha respetado el principio de legalidad? ¿Ha respetado la garantía del procedimiento previo? ¿Ha cumplido el fin público? ¿Tiene un presupuesto de hecho? Aspectos que en un análisis posterior se introducen. Entonces, aquí vale para todos nosotros comprender que el acto administrativo tiene diversas formas de expresión. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque en el silencio administrativo, como adelante lo vamos a desarrollar, en el silencio administrativo no hay acto escrito. No se tiene ningún acto administrativo escrito, pero a pesar de no tenerlo, existe un acto administrativo. Y usted me dirá, mire, o sea que en el silencio administrativo tengo un acto verbal. Tampoco. Tengo un acto por medio de gesticulaciones corporales. Tampoco. Tengo un acto administrativo cursado por medio de una plataforma de redes sociales. No. Pero aún así, un silencio administrativo implica, como adelante lo veremos, un mecanismo, una figura del derecho administrativo que consiente de que existe una verdadera decisión unilateral de voluntad, aunque se haya prescindido de la forma normal de expresión, que es la forma escrita. Por eso es importante comprender esto, ¿ya? Bueno, ahora, todos esos requisitos que se han planteado anteriormente en el artículo 22 se ponen como requisitos por algo sumamente importante. Requisitos de validez, le llamó la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, requisitos de validez es decir que condicionan la validez del acto. Si esos requisitos no están, el acto administrativo es inválido. Regla general, estudiantes. Esa es una regla general, porque la jurisprudencia en cada caso irá estableciendo si ante el incumplimiento de uno de estos requisitos podría existir una circunstancia tal que no haya derivado a la afectación de derechos sustantivos de las personas. Bueno, entonces, un acto administrativo se presume válido. Se presume que ha sido dictado conforme a derecho. Pero la ley me va a decir, mira, pueden existir ciertos hechos, ciertas circunstancias que afecten la validez de ese acto administrativo. Y esos hechos o circunstancias van a recibir un nombre. Digamos que acá en El Salvador hemos acuñado la frasecita vicios de ilegalidad. Así lo dicen los profesionales del derecho en esta área. Dicen, un acto administrativo tiene un vicio de ilegalidad. ¿Y a qué nos referimos con esa frase? A que el acto administrativo ha incumplido o se ve afectado en uno de sus requisitos de validez del artículo 22. Ahora, esos vicios de ilegalidad van a tener una consecuencia a la que nosotros denominamos invalidez
del acto administrativo. El acto administrativo, entonces, en este sentido, debe privarse de efectos jurídicos. El acto administrativo no debe acatarse, no debe cumplirse, no debe generar consecuencias jurídicas. Bueno, pero también la doctrina reconoce y dice, miren, en determinados casos pueden existir violaciones a la ley. Y un funcionario público, al emitir un acto administrativo, puede violar la ley, pero, dice la doctrina, y también esto es reconocido en la Ley de Procedimientos Administrativos, mire, puede ocurrir que esa violación a la ley sea mínima, sea de escaso relieve y lo más importante, puede ocurrir que esa violación a la ley no haya generado ninguna violación de derechos sustantivos a una persona. ¿Puede ocurrir el caso de que un funcionario viole la ley y aún así no afecte los derechos de una persona? Sí, puede ocurrir. La Ley de Procedimientos Administrativos señala de que yo en mi escrito inicial del procedimiento debo señalar un lugar para recibir notificaciones y la notificación, según la LPA, el primer intento es personal. Es obligatoria y debe ser personal, debe ser conmigo. ¿Qué podría ocurrir? Que teniendo mi dirección la administración pública y sabiendo que debe notificarme de forma personal, no vaya a mi dirección y no me notifique de forma personal. Hay violación a la ley. Ahora, ¿qué podría hacer la administración pública? No lo vayan a buscar, agarren la notificación y péguenla en el cartel de mensajes que está aquí afuera de la alcaldía. Bueno, ahí pegaron la notificación. ¿Qué pudo haber pasado? Un amigo, una amiga fue a la alcaldía, se puso a leer ahí lo que estaba ahí y me llega a contar, mira, hay un documento que menciona tu nombre. Voy yo a ver en el cartel y veo la notificación. Y veo que me están convocando para presentar un escrito de defensa. Bueno, digo, yo lo presento dentro del plazo. Entonces, aquí se generaría lo que la doctrina denomina como una irregularidad no invalidante. Hay una irregularidad. El funcionario público cometió una violación a la ley al no notificarme en el lugar y de manera personal. Pero en la realidad objetiva, ¿qué pasó? Que yo vi la notificación y ejercí mi defensa dentro del plazo. Bueno, entonces no hay consecuencia jurídica relativa a que el acto se deba eliminar, porque no hay afectación a mis derechos. Claro, este tema de las irregularidades no invalidantes es muy excepcional. Esto es muy excepcional, son casos contados, no es para nada la regla general. La regla general es que toda violación a la ley genera invalidez de los actos administrativos. Eh, claro, esta invalidez, adelante, vamos a ver que se traduce en dos consecuencias jurídicas. La doctrina española, de la cual nosotros casi que retomamos todo para nuestros sistemas jurídicos administrativos, ha reconocido dos grados de invalidez. El primero, que denominan anulabilidad o mera anulabilidad, que nosotros en la Ley de Procedimientos Administrativos le damos el nombre de nulidad relativa. Y luego la doctrina española reconoce la nulidad de pleno derecho. Nosotros sí retomamos el mismo concepto en la Ley de Procedimientos Administrativos y nos hemos referido a la nulidad de pleno derecho. Entonces, un acto administrativo puede ser afectado en su validez a través de estas dos figuras. Un acto administrativo puede ser nulo con nulidad relativa, obviamente, o un acto administrativo puede ser nulo bajo la figura de nulidad de pleno derecho. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra categoría? Porque por algo existe la diferencia, ¿no? Alguien podría decir, mire, y si la nulidad relativa y si la nulidad absoluta, ambas son violaciones de la ley, ¿por qué separarlas? ¿A cuenta de qué vamos a separarlas si van siempre apuntando a lo mismo, a la violación de la ley? Bueno, en pantalla podemos ubicar las diferencias entre una y otra categoría y yo voy a partir de una fundamental. ¿Por qué se diferencian las dos? Bueno,
La doctrina ha acuñado la idea en que pueden existir vicios de la ley que sí son importantes, pero que son vicios, digamos, ordinarios, comunes, normales, bajo la supuesta normalidad de la violación de la ley. Y la doctrina dice, separemos esas violaciones de la ley, que sí son francas violaciones al ordenamiento jurídico, con otro tipo de violaciones a la ley que, utilizando un lenguaje, digamos, común o vulgar, son violaciones a la ley descaradas. Son violaciones a la ley tan profundas, tan radicales. Incluso la doctrina utiliza una palabrita. Estas violaciones de la ley las califica como violaciones groseras del ordenamiento jurídico. A estas violaciones tan radicales, la doctrina les dio el nombre de nulidad de pleno derecho. Mientras que las otras violaciones a la ley de menor relevancia, pero que aún son importantes, es la famosa nulidad relativa. Para hacer, digamos, una distinción, valga la distinción para traer a colación otra rama del derecho y hacer el ejercicio comparativo o analógico. Ustedes saben perfectamente que existe el delito de homicidio y no es lo mismo un homicidio perpetrado con un arma de fuego, con un solo disparo que terminó con la vida de una persona, que un homicidio realizado con barbarie, que implica ya hasta tortura. Entonces, noten cómo si hay violaciones a la ley que van a apuntar a una infracción, a determinado bien jurídico, pero que vamos a ponderar en diferentes grados de afectación. Eso ocurre con la nulidad de pleno derecho y la nulidad relativa. Bueno, sobre la base de esta diferencia, se ha creado en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina ciertas características para cada una de ellas. Vamos a comenzar con la nulidad de pleno derecho, porque aquí la pregunta sería, ¿cómo saber cuándo una violación a la ley es nulidad de pleno derecho y cuándo la violación a la ley es nulidad relativa? Bueno, aquí está la respuesta. La nulidad de pleno derecho tiene causas tasadas. Eso significa que yo debo tener un artículo en una ley secundaria que me diga expresamente: cada vez que el funcionario público haga esto, hay nulidad de pleno derecho. Eso significa que la nulidad de pleno derecho tiene causas tasadas. En cambio, la nulidad relativa no tiene causas tasadas, es cualquier vicio. Entonces, ¿cómo saber si un acto administrativo tiene nulidad de pleno derecho o tiene nulidad relativa? El ejercicio es muy sencillo. Yo tengo que identificar el vicio. Tengo que identificar el vicio que tiene ese acto. Imagínense ustedes un acto administrativo emitido sin procedimiento previo. Entonces, lo primero que yo hago es identificar el vicio. Y yo diría, ok, este acto administrativo ha sido emitido sin procedimiento previo. Paso número 2, yo tengo que irme al artículo que regula estas causas tasadas. Y tengo que verificar si la situación que yo he identificado me encaja o se subsume en alguna de esas causas tasadas. Yo hago el ejercicio, leo el artículo y me doy cuenta, la falta de procedimiento previo es una causa de nulidad de pleno derecho según este literal. En cambio, si yo pasara todos los literales y me diera cuenta que la situación que yo estoy identificando como vicio no me encaja en ninguno de esos literales, la nulidad no es de pleno derecho, es nulidad relativa. Es decir, este es un ejercicio negativo y residual. Si el vicio no encaja en las causas tasadas, automáticamente es una nulidad relativa. ¿Cuál es el artículo? ¿Y dónde están esas reglas? Bueno, artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahí pueden ver ustedes, lo vamos a poner en pantalla.
que el artículo 36 se refirió a las causas de nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos administrativos. Y estas son las causas tasadas o taxativas. Solo acá pueden existir vicios de nulidad de pleno derecho. Entonces el ejercicio sería establecer si un vicio X encaja en la letra A, en la B, en la C, en la D y así sucesivamente hasta llegar a la letra H, literal H. ¿Qué pasa si yo termino el artículo y el vicio que yo he identificado no encaja acá? ¿Qué vicio no podría encajar acá? Por ejemplo, un acto administrativo emitido sin delegación de competencia. Sin delegación de competencia porque esa sería una incompetencia jerárquica. Yo paso el escáner y digo no me encaja en ninguna letra, así que me voy al artículo 37 de la Ley de Procedimientos Administrativos que se refirió a la nulidad relativa. ¿Qué diría entonces? Bueno, dice el artículo 37, se considerarán relativamente nulos los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no esté clasificada como nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho. Entonces ahí, estudiantes, la situación, ¿no? Es una regla negativa y residual para comprender cuando estamos frente a una u otra figura. Ya brevemente nos vamos a referir a esos supuestos, pero para terminar esta parte, habrán otras características de cada una de estas figuras como que la nulidad de pleno derecho es imprescriptible, es decir, es tan grave el vicio, es tan radical que yo puedo solicitar su anulación en cualquier momento. En cambio, la nulidad relativa, la ley me va a decir, tú tienes tanto tiempo para poder alegar la violación a esta ley. No la puedes alegar por siempre. Si dejas pasar este tiempo ya no podrías hacer nada. Genéricamente podemos sostener que ese tiempo para poder alegar esta nulidad relativa es el plazo de 60 días hábiles para interponer una demanda contencioso administrativa. Ese plazo está en el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo digo muy genéricamente porque esto implica el desarrollo de un tema completo, pero ¿cuánto tiempo tengo para alegar una nulidad relativa? 60 días hábiles para interponer una demanda contencioso administrativa y alegar esa nulidad relativa previo agotamiento de la vía administrativa. Artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Bueno, otras diferencias son que la nulidad de pleno derecho tiene efectos retroactivos, la nulidad relativa no tiene efectos retroactivos, la nulidad de pleno derecho puede apreciarse de oficio según la doctrina, aun cuando en El Salvador no existe jurisprudencia que diga que los tribunales de justicia pueden apreciar de oficio una nulidad de pleno derecho. La nulidad relativa debe alegarse por el interesado y la nulidad de pleno derecho es insubsanable. Ese es un vicio que a pesar que el tiempo vaya transcurriendo, pueden haber pasado 2, 3, 5, 20 años, ese vicio existe. Y eso tiene sentido porque si el vicio es insubsanable, la nulidad es imprescriptible. Yo puedo pedir que se anule ese acto con las consecuencias jurídicas pertinentes en cualquier momento. Aunque esta idea yo no entiendo por qué ciertos profesionales del derecho quieren meter excepciones a esta regla es así. O sea, es una violación tan crasa de la ley que el paso del tiempo no va a superar o no va a subsanar ese vicio. Ahora, en el caso de la nulidad relativa, se tratan de vicios subsanables. ¿Y cuándo se subsana? Bueno, se podría subsanar, número uno, porque una autoridad emita un acto administrativo de subsanación y mejor dicho, de convalidación y convalide una nulidad relativa. Es decir, el defecto que tenía el acto lo repare. O podría ser porque yo dejé pasar el tiempo de los 60 días hábiles para impugnar en un proceso contencioso administrativo y no lo haga. Si yo no lo hice, el vicio se entiende subsanado. Más allá de estas diferencias, estudiantes, y de las reglas que ya vimos del 36 y del 37,
Esto tiene o tendrá una gran consecuencia para nuestro silencio administrativo que adelante vamos a señalar, que son ya parte de los problemas prácticos que se van a ir presentando. Para esta parte voy a retomar a propósito del ejercicio, de un ejercicio que vamos a desarrollar sobre la base de un caso adelante. Voy a relacionar el artículo 36 literales A y B. ¿Cuándo hay nulidad de pleno derecho en un acto administrativo? El primer supuesto señala que el acto administrativo ha sido dictado por una autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. La competencia puede ser por materia, por territorio y por grado. ¿Sí? Por materia, la ley expresamente va a señalar que cierta área o cierta aplicación del derecho administrativo le corresponde a un funcionario público. Por ejemplo, la ley de medio ambiente señala que los permisos ambientales los emite el ministro de Medio Ambiente. Entonces, la materia de permisos ambientales le corresponde al ministro de Medio Ambiente. No puede dar un permiso ambiental el ministro de Educación. No puede dar un permiso ambiental el ministro de Agricultura. Un consejo municipal no puede dar un permiso ambiental. Entonces noten que la materia, como término jurídico, se refiere al área del derecho administrativo o a la concreta decisión administrativa que la ley le ha otorgado a un funcionario público. Podríamos decir, por ejemplo, ¿a quién le corresponde sancionar a los empleados públicos sometidos a la ley de servicio civil? Materia de quién es las sanciones de los funcionarios públicos sujetos a la ley de servicio civil. Es materia de la Comisión de Servicio Civil y del Tribunal de Servicio Civil. Solo de esas dos autoridades. Es decir, que un ministro no puede sancionar con el acto de despido regulado en la ley de servicio civil, por ejemplo. Ahora, territorio. Saben ustedes que en El Salvador existen ciertas instituciones que tienen sus competencias en una circunscripción territorial concreta. ¿Cuáles son esas instituciones? Las municipalidades. Es normal que el cuerpo de agentes metropolitanos o un delegado contravencional sancione a una persona que comete una infracción administrativa en el Parque Cuscatlán. Pero, ¿podría el cuerpo de agentes metropolitanos del municipio de San Salvador sancionar a una persona que comete una infracción administrativa en el Parque San Martín de Santa Tecla? No, ¿verdad? Porque entonces el funcionario o el servidor público estaría actuando en una circunscripción territorial para la cual no tiene competencia. Estas dos incompetencias, la material y la territorial, generan nulidad de pleno derecho. Pero hay una tercera incompetencia que es la jerárquica o de grado. Es decir, dentro de una misma institución hay un superior al que le corresponde decidir algo y lo hace el inferior. Estamos dentro de la misma institución, a la institución le corresponde decidir algo, pero le corresponde específicamente al superior y lo hace el inferior. Hay incompetencia jerárquica, o podría ser a la inversa. La decisión, según la ley, le corresponde al inferior porque la ley ha dicho expresamente que es el inferior, y viene el superior en una avocación, lo hace, él decide. La pregunta sería, bueno, ¿y la ley a quién le atribuyó la facultad? Al inferior. Entonces, de nuevo, hay incompetencia jerárquica. Ustedes ven el literal A y solo mencionó dos: incompetencia por materia y por territorio. Eso significa que la incompetencia jerárquica no es nulidad de pleno derecho. Sería nulidad relativa de conformidad con el 37. Y el literal B, que va a servir también para el ejercicio, creo que es el que más vamos a utilizar para el ejercicio, es: todo acto administrativo que se dicte sin procedimiento previo es nulo de pleno derecho.
recuerden que acá habíamos establecido los elementos de validez del acto administrativo. Y un elemento de validez era el procedimiento previo, artículo 22 de la LPA. Entonces la idea sería todo acto administrativo que se dicte prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido es nulo de pleno derecho. Esa es la idea que me importa destacar para el ejercicio, para este seminario y para la figura del silencio administrativo, sin procedimiento previo. O, dice el artículo, se utilice uno distinto al fijado por la ley o se adopten decisiones o actos administrativos en ausencia de fases esenciales del procedimiento. En resumen, puede ser que el acto se dicte sin procedimiento previo, que el acto administrativo se dicte utilizando un procedimiento distinto al que señala la ley, o el último caso, la administración podría desarrollar un procedimiento previo, pero lo podría desarrollar de forma parcial y la administración podría decir, esta fase del procedimiento no la voy a realizar. Si esa fase de la cual ha prescindido era una fase tan esencial para el derecho de defensa, el acto administrativo final es nulo de pleno derecho. Estos dos supuestos los vamos a rescatar, como les digo, para un planteamiento adelante para el tema de el silencio administrativo.